4 años. Yo les explicaba, si digamos, ¿no? Porque a veces la gente dice, el amor es con golpe. Bueno, ni modo, la ignorancia es así, ¿no? Y eso me conta, oiga, porque yo he visto parejas que se pelean y a los minutos están otra vez abrazados a veces, ni modo. Eso es sadismo y sadomasoquismo, ¿ya? Si le gusta el amor con puñetes y patadas y todo lo demás, ¿ya? Entonces, ahora fíjese, dice, ¿no? 2 a 4 años, en ese caso que vamos a hablar ahorita, siempre y cuando no constituya otro delito. Porque yo les decía, si es con golpe, el amor ahí, y así se quiere, pero como consecuencia de esos golpes se produce, por ejemplo, la muerte de la víctima, por decir en el caso de la mujer, ya no podemos quedar en violencia intrafamiliar, ¿no? Eso se constituye el delito de feminicidio. Supóngase un caso que se golpea y él la golpea a la mujer, ¿ya? Y ella está 4 días viva, quinto más o menos se recupera, pero por esos golpes que le produjo tan fuerte, hay un traumatismo encefálico interno que no se habían dado cuenta y a consecuencia de esa golpiza se muere, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa ahí? Ahí no puede ser violencia familiar o doméstica, que era lo que estaba haciendo la acusación el fiscal. Inmediatamente cambia el tipo penal y nos vamos al feminicidio de 30 años de presidio sin derecho de indulto, ¿ya? Entonces, eso tomen en cuenta, ¿ya? Empezamos, por ejemplo, yo quiero matar a alguien, ¿ya? Y yo le disparo, ¿no? Pero él queda vivo. Si yo quería matarlo, realmente le disparé y lo maté, debería ser asesinato. Pero si yo le disparo, ¿no?, a esa persona y él queda vivo porque el impacto de proyectil le rozó el corazón, no murió, lo han logrado salvar clínicamente, pero ahí ¿qué pasó? Yo estoy haciendo una tentativa de asesinato. Bien, me hacen el proceso por tentativa, pero a los 10 días muere la persona, lamentándolo mucho, como consecuencia del impacto. No podemos sentenciarlo por tentativa de asesinato, sino que directamente ahora pasó a ser asesinato, ¿ya? Lo mismo en este caso, violencia familiar. Los golpes y las patadas a los 5 días ha ocasionado la muerte. Ya no puede ser violencia familiar o doméstica, sino que pasamos directamente al delito de feminicidio. ¿Y en qué caso hay violencia familiar o doméstica? ¿Por qué este tipo es de reciente también creación en el Código Penal? Porque cuando se establece la ley contra la violencia familiar y doméstica, estaba más que todo creada para beneficio de la mujer. Y obviamente cuando hablamos nosotros de leyes, tenemos que hablar de equiparación, de igualdad. Porque así como hay mujeres ultrajadas, en su mayoría, hay también varones ultrajados. ¿Ya? Hay también, aunque se puedan reír, etcétera, hay varones que también llevan, ¿ya? Entonces la ley debería ser pareja, crear para ambos acá, ¿no? Y fíjese que en ese caso, la sentencia grave en esa ley contra la violencia familiar era arresto de 4 días y multa, y se acababa el lío, ¿no? El lunes lo sentenciaban, ¿no? Y el martes volvía a pegar porque era arresto de 4 días o multa de 1, ¿no? Dependiendo del daño físico de la persona. Así que se hacían la burla. Ahora como eso se hizo burla, ¿no? Porque era un simple arresto de fin de semana, sábado y domingo, salía esa semana, otra vez sábado y domingo, y al amanecer lunes volvía a pegar. Entonces recién se lo llevó al Código Penal el delito de violencia familiar o doméstica, y se le dio ahora ya de 2 a 4 años. Ah, caramba, ¿no? Ya ahí la piensa el golpeador a la golpeadora, porque puede ir de 2 a 4 años a la cárcel, ya no 4 días de fines de semana, como era la simple sentencia. Por eso se agravó en el Código Penal. ¿Y cuándo es una violencia familiar o doméstica? ¿Quiénes pueden provocar ese delito? Dice, mire, ¿no? El cónyuge o conviviente, o con quien hubiera mantenido con la víctima una relación análoga de afectividad o intimidad, ¿no? Aún sin connivencia. Es decir, los cónyuges que viven actualmente, los excónyuges, ¿ya? O incluso que hubieran tenido hijos o no hubieran tenido hijos o no hubieran vivido juntos, pero que había cierta relación de afectividad. Por ejemplo, diríamos, ¿no es cierto?, entre estos que están de novio o de cortejo cuando hablamos a los campos, ¿ya? Entonces, ahí sería eso. Ellos pueden provocar. ¿Quién más puede provocar violencia familiar o doméstica? La persona que haya procreado hijos con la víctima aún sin connivencia. O sea que tiene hijos con la dama,
con una dama de un barrio distinto, ¿no? Y él va y cumple de repente los deberes de asistencia, no viven juntos, pero tiene hijos, y va y la insulta cada fin de semana, porque le dice te está buscando otro hasta que le pega. Ahí puede provocar violencia familiar y doméstica. ¿Quiénes más pueden provocar violencia familiar? Los ascendientes o descendientes, o sea, los padres, los suegros, en otras palabras, contra los yernos o nueras, ¿no? O también los propios descendientes o hermanos, es decir, los descendientes cuando le pegan a los padres, que eso ya es una causal de desheredación según el Código Civil, por ejemplo, ¿no? Los hermanos que pelean entre hermanos, por ejemplo, ahí golpean, puede haber violencia doméstica, ¿no? Los parientes consanguíneos en línea directa o línea colateral hasta el cuarto, o sea, los primos ahí, también ellos pueden producir una violencia familiar o doméstica. ¿Quién más? La persona que estuviera encargada de la custodia o guarda de la víctima, o si ésta se encontrara en su hogar bajo situación de dependencia o autoridad. Es decir, una persona que estaría trabajando, por ejemplo, de seres domésticos, varón o mujer, ¿ya? Y a costa de eso la tratan como esclavo, le golpean, producen alguna de esas violencias, ¿ya? Puede ser también la persona que se esté encargada bajo su cuidado o su guarda, si está con tutela, por ejemplo, de esa, ¿no? De esa otra persona, y aprovecha las circunstancias para golpear, para guastear, etcétera, etcétera. Entonces, ahí estaría el delito de violencia familiar o doméstica. Ahora, en todos los casos, la parte podrá hacer valer su pretensión por otra vía correspondiente. Puede ser violencia familiar, si no es muy grave, si es malos tratos de boca solamente, ¿ya? Exabrupto que se lanza. Y ustedes saben que la lengua, oiga, la boca, a veces duele más que el palo, ¿sí? Duele más que el chicote, porque estar escuchando la boca todo el día, ¿no? Es terrible, es preferible a veces recibir 2 chicotazos bien dados, pero no estar escuchando la boca de la persona. Entonces, esa es la relación de este código. No olviden, si, digamos, la mujer pelea con el varón y ya ella lo insulta de todo cotidianamente, etcétera, etcétera, y 3 días están en discusión, ¿no? Entonces, él la podría procesar por violencia psicológica a la mujer. Pero si la mujer, ¿no? Y la denuncia, póngase usted, ¿no? El tercer día, la mujer le dice al cuarto, así que me has denunciado y me has hecho citar de comparendo. Ahora sí lleva y agarra el machete y le da un tremendo machetazo en el cráneo y lo parte en 2. Entonces, ahí ya eso no es violencia familiar o doméstica. Ahí directamente es delito de asesinato para la mujer, ¿ya? Entonces cambia la tipificación penal en ese caso cuando estamos hablando, ¿no? De esto de la famosa violencia familiar y doméstica. ¿Puede haber violencia familiar dentro o violencia sexual dentro del matrimonio? Sí, porque basta con el no consentimiento, por ejemplo, para una relación sexual y a costa de la violencia, por ejemplo, él logra violar a la mujer dentro del matrimonio. Se le dice no quiero y así, ¿lo puede denunciar? Sí, ¿no? ¿Me entiende? Porque es sin el consentimiento, ¿no? Esos casos hay algunas denuncias, por ejemplo, en la práctica procesal, sí hay algunas denuncias, ¿no? Donde ella va y lo denuncia al marido, le dice, me ha violado, pero sí es su marido. Sí, pero ya hacíamos unos 6 meses que no teníamos relaciones y ahora él me ha golpeado y prueba de ello es el análisis médico forense, los hematomas, ¿no? Las mordidas, por ejemplo, las excoriaciones en el cuerpo. Hubo violencia para llegar al acceso carnal, entonces, ¿no? Hay violación sexual y ya deja de ser violencia familiar o doméstica. Ya no es de 2 a 4 años, sino que la violación puede irse a 20 años de cárcel el violador en ese caso, ¿ya? Bien, hasta ahí. ¿Qué interrogantes tienen, por favor? Otra vez, encienden su micrófono, me preguntan y yo vuelvo a responder. Y los demás, que no le dé tiempo de preguntar, me envían alguna pregunta por escrito al grupo y yo la respondo a todo el grupo, ¿ya? Entonces, el grupo jóvenes es para que ustedes me envíen ¿ya? En ese caso, las preguntas y la respuesta, ¿ya? No es para chisme, por favor, ¿ya? Ni chiste, ahí todas esas cosas. Bien, a ver, ¿qué interrogante tiene? Porque así sería más claro, ¿no? No llenamos ahí el grupo, ¿no? El contenido, que
ser exclusivamente para las preguntas y la respuesta, así, o cualquier otra pregunta ya me pueden hacer personal, pero por número de celular. Pero aquí el grupo es por estas cuestiones para que no se pierdan en el avance ustedes y cualquier cosa que lean que sea exclusivamente de la materia. Bien, ¿qué interrogante a ver sobre la violencia familiar o doméstica? Doctor, disculpe, ¿me escucha? Sí, lo escucho. Quería preguntarle si esto de la violencia familiar, no solamente yo creo que se puede dar en las casas, ¿no? Yo creo que también en la calle, porque ha pasado una vez aquí en mi barrio, pasó una pareja, la señora estaba con su bebé de meses en brazos, y el chico le estaba tratando, gritando, hasta la amenazada de muerte, y empezó a levantarle la mano, le llegó a golpear. Salieron todas las mujeres a gritarle, diciéndole que no le pegue y que así. El hombre le empezó a gritar a las mujeres. Decidimos llamar a la policía y el chico se fue con la chica llevándosela, pero yo cuando intenté llamar, la policía tampoco contestaba. Era como, me salía que en minutos vamos a contestar su reclamo, y sonaba una musiquita y luego colgaban y nunca contestaron. Y yo no sé si ese tipo también llega a ser violencia. Claro, dama, deben entender lo siguiente, ¿ya? El delito se produce dentro del domicilio o se produce en vía pública, o cualquiera de ellas. Sigue siendo violencia familiar y doméstica. Lo de exabrupto, ese era un caso típico de violencia, ¿no? Fíjense, psicológica en primer lugar. Los exabruptos, ¿no? Los insultos, las tratadas, etcétera. Pero si llegó ya a mano, ahí, a manazo, sigue siendo violencia, ¿ya? Violencia física. Pero si con un manazo y un puñete que le da él, digamos, en la calle, donde usted dice, y ahí le da en la nariz y lamentándolo mucho, le fractura el tabique, ya no podemos quedar en una violencia ahí física solamente, sino que se va al delito de lesión gravísima, ya no de 2 a 4 años como dice acá, sino que nos podemos ir de 5 a 12 años y todavía con agravante, ¿ya? Puede ser de 6 y puede ser a 13 años que se iría, por ejemplo, ese que estaba golpeando en ese caso. Y sobre el tema de la policía, eso no me asombra porque yo como fiscal, fíjense ustedes, ya yo tengo mi formación médica, fiscal, he sido cura, ¿ya? Entonces tengo varias profesiones, ¿no? Ya soy ex sacerdote, ¿no? Hace muchos años que abandoné, pero sigo teniendo el título. Bien, pero fíjense ustedes que, ¿no? En ese caso, cuando la policía usted llama, nunca casi contesta, es rarísimo, ¿no? Va a contestarle 10 de 100 llamadas, ¿no? Pero si usted le llama a la policía, miren ustedes, ¿no? Y le dice, mire, a ver, le llama para denunciar un delito, nunca va. Pero si le contesta y le dice, ¿no? ¿Sabe qué? Trataron de entrar y me quisieron robar, yo saqué el revólver y lo maté. A los 5 minutos está la policía en su casa con los medios de comunicación, ¿eh? O sea, para hacer el escándalo y el show. Pero previamente, cuando ustedes llaman para que venga y ponga orden o impida un delito, casi nunca va a llegar, lamentándolo mucho, la policía, ¿ya? Bien, entonces, si no hay otra pregunta, ahí terminamos la clase y ya cualquier otra interrogante me la van a enviar por escrito, ¿sí? Yo tengo una pregunta. ¿Ya? Pregúnteme. Sobre la parte donde dijo de la indignidad que se le da a los hijos al motivo de haber lesiones hacia los padres, en caso de que haya el efecto de muerte de uno de los padres, se pasaría a ser, en caso del hombre, homicidio y en caso de la mujer, feminicidio, ¿cierto? A ver, si los hijos pegaron a los padres, dije yo, ¿no es cierto? Así hemos dicho, ¿no? Dije yo, es una causal de indignidad, ¿no? O sea, se los puede desheredar. Pero si como consecuencia de esa violencia, el hijo le pegó al padre y se muere como consecuencia de la golpiza, pasa a llamarse parricidio, con relación al padre varón. Si la mató a la madre con la golpiza, igual sigue siendo parricidio, ¿ya? El delito se llama parricidio, por favor, nada, no homicidio. Hay que ver también, ¿no es cierto?, ya en el análisis, pero esto es parricidio, directamente. ¿Otra interrogante? Doctor, disculpe, y con el caso de lo que dijo el compañero, del parricidio, si el hijo llega a ser todavía menor de edad ante la ley, todavía le pueden aplicar algo, si es menor de edad. Para que responda ya penalmente, ¿no?, una persona y digamos se le haga un proceso penal, debe tener 14 años de edad.
Pero el que comete delito, vamos a suponer que el 14 lo martillea a su padre, ¿ya? Le da un combazo y lo mata. La ley dice todavía que el que tiene 14 a 18 años puede ser procesado por el juez de la niñez y adolescencia y aplicársele 6 años de cárcel por su estado de minoridad y porque así lo establece la ley. Miren ustedes esa contradicción. Pero ya, bueno, ¿no? Ahora, si tiene 13 años, ahí cambió, porque él es inimputable ante la ley penal, porque la ley dice 14 años. Hasta hace 5 años eran 16 años, era imputable. Ahora ya bajó a 14, pero no hacemos nada igual, ¿no? Ahora, si tiene 13 años y él manipulando el arma le dispara al padre o le dispara nomás porque le disparó, entonces él es inimputable. Pero no podemos decir, pobrecito, no, el niño tiene 13 años, no hacemos nada. Si es un niño engreído, es un niño rebelde, que ha hecho eso con conocimiento y voluntad de repente, tenemos que buscarle una terapia psicológica, ¿no? Y aplicar una medida de seguridad. Porque no vamos a esperar que llegue a los 14 cuando ya se le puede hacer un proceso. Hasta que llegue a los 14, ya de repente ha matado a unos 5, ya no a uno. Entonces hay que trabajar por ese muchachito, ¿no? No va a recibir sentencia, un tipo de sentencia, porque es inimputable en 13 años. El de 14 sí, ¿no? De 14 a 18 y lo llevaremos a un reclusorio de menores que no funcionan, lamentándolo mucho aquí en Bolivia casi, ¿ya? Otra pregunta. Doctor, en el caso de violencia familiar, yo me pregunto, o sea, no solamente es el hombre el que agrede, sino también la mujer, porque en el caso de mi hermano, su mujer hace varios años le agredía, incluso le hacía escándalo en delante de la gente, y la gente no hacía nada, obviamente porque él era hombre y no se defendía, incluso le gritaban a la gente y le decía, ¿por qué no te defendés vos? Obviamente mi hermano se iba a defender, pero de una pues la mandaba, ¿no? A no sé dónde, pero pues, la mujer se le hacía la víctima, se hacía siempre la víctima, y cuando mi hermano fue a denunciarla a ella, más bien los policías se burlaron de él, le dijeron que ¿por qué si vos sos hombre defendete o ponerte duro? Se burlaban, no era tan formal, se podría decir. Yo he dicho que la ley es igual para todos, ¿ya? Lo que pasa es que por esa tradición, ¿no es cierto? Para no ser machista, no, que el hombre debe aguantar. No es tanto así, oiga, también. Yo he visto casos donde la mujer con el cuchillo, la tijera, a introducirle, por ejemplo, a una peluquería, me estaba haciendo peluquear, ¿ya? Entonces, y él le hizo así la defensa y se cayó y se tiró y fue y lo trajo, ¿no? Y lo hizo llevar a Palmasola y vino esa vez cuando hubo la matanza dentro y ahí murió el pobre tipo, ¿no? Por solamente rechazar la agresión, ¿ya? Entonces, yo he dicho, ¿no? Generalmente es el varón el que, digamos, golpea, pero dije yo, hay varones que son golpeados, Edith. Es de ambos lados. Es grave a veces la situación cuando es la mujer la agresora, la que es, ¿no? La que tiene terrible su lengua, va con los exabrutos, va con los insultos, es grave. Entonces, en el hombre obviamente no va a ir a denunciarla por el temor a que le digan sos un pollerudo, sos un mariconazo, así le van a decir. Yo se lo garantizo que esas son las palabras, ¿ya? Así vulgares. Pero le dicen defender. Si él se defiende y pone así, le van a decir, usted se defendió, ¿no es cierto? Y usted la agredió. Entonces no se le da gusto a la gente. Entonces en esos casos, ya, palabras de malos tratos, palabras de obra, eso genera una separación o que por último uno se divorcie. Cuando no se puede vivir así o congeniar, uno tiene que apartarse, separarse si hay hijos, verá la tenencia de los hijos, ¿no? Y quién de los dos, o de repente ya los dos están dañados psicológicamente con todas esas, ¿no? Esas discusiones que se generan dentro del seno familiar. Entonces, es como yo les decía la otra vez, en la cárcel de Palmasola solamente habían 2 mujeres, ¿ya?, que estaban presas por no pagar las pensiones de asistencia a los hijos. 2 varones solamente se animaron, miren ustedes. Y la ley dice, ¿quién paga la asistencia familiar? ¿El varón o la mujer? Dice la ley. Dice ahí, el que sea culpable de la acción de separación o divorcio. Pero la tradición es que aunque el hombre, por ejemplo, no sea el culpable, ¿no?, igual el hombre responde, el hombre tiene que pagar, y no es así, ¿no? Lo que pasa es por el temor al qué dirán, ¿ya? Lo que a veces el varón no se anima también a denunciar a una persona. Hay hombres violentos como hay mujeres violentas también, ¿ya? En ese caso, ¿no? Así para que quedemos en empate, aunque siempre la violencia un poco más a la fuerza física la tiene el varón, ¿ya? Pero en cuanto a la palabra, un poco más de la mujer. Bien, ¿ya?
entonces avanzamos, ¿no? Y nos estamos viendo en la otra clase, creo que el jueves es feriado, ¿no es cierto? El jueves es feriado, nos veremos después, para que terminemos con este tema. Ustedes vayan leyendo, ya como yo les he dicho, del 270 al 277, que es lo que estoy yo explicando con relación, ¿no?, a la materia de medicina forense, con relación al Código Penal, porque tenemos que darle vida al procedimiento en la materia, y eso es lo que corresponde, evidentemente, a la materia de medicina forense. Bien, cualquier otra interrogante me la envían por escrito y yo se la respondo, ¿ya? Bueno, hasta luego, jóvenes, ¿ya? Hasta luego. Listo. Hasta luego, doctor.